uno de ustedes. Y pues saludos, es un gusto poder estar acá y pues tener el privilegio de poder traer esta enseñanza. Para mí realmente es un privilegio y también es una responsabilidad para poder estar edificando al cuerpo de Cristo. Así que gracias, mi pastora Lupita, una vez más, y pues a todos aquellos que están acá, yo le pido por amor a Cristo, ¿verdad? Por amor al Espíritu Santo, por amor al Padre, que no abra su micrófono. Si tiene por ahí cerca a sus niños, por favor, evite que ellos cojan el dispositivo y abran los micrófonos porque se escucha una distorsión, ¿verdad? Entonces necesitamos evitar aquello. Así que si tienen por ahí a sus bebés, tómenlos ahí a un ladito y téngalos allí. Y por favor no abra el micrófono. Si quiere indicar algo, pues sería en el chat para no interrumpir. Bendiciones, buenas noches a todos aquellos que me saludan y a todos aquellos que están acá conectados de Machala, de Quevedo, de Santa Rosa, de Junquillo y bueno, de Ventanas, de Tabernáculo, de la Iglesia Central y de todas las iglesias de Quevedo. Gracias al Señor por cada una de sus vidas. Vamos a comenzar en esta noche, ¿verdad? Lo decía nuestro pastor Fausto, estábamos hablando acerca de hablar, o los hijos de Dios, ¿verdad? Que viven en justicia, porque es necesario que nosotros entendamos, y ayer lo veíamos precisamente con Gilius, el segundo año, y una de las cosas que les decía es que siempre que se habla de Jesucristo, se habla acerca del Rey de Justicia de Quito. Ay, qué bueno, bendiciones. Saludos, saludos, mi hermano Guillermo, bendiciones. Entonces, siempre que hablamos de Cristo, hablamos de el Rey de Justicia. Y en el libro de Apocalipsis se habla mucho acerca del Rey de Justicia, ¿verdad? Saludos a todos aquellos que están en Barcelona, España, Londres, Inglaterra, todos aquellos. Listo. Entonces, si Él es nuestro referente y Él es el Rey de Justicia, nos redimió, nos salvó, nos perdonó, y tenemos un Padre que es justo, pues entonces nosotros debemos andar como justos. A veces no es fácil porque nosotros hemos tenido un concepto de justicia totalmente errado que lo hemos aprendido del mundo, ¿verdad? Muchas personas de repente tienen un concepto de justicia a su manera de ver. Por ejemplo, me hicieron algo, alguien hizo algo a mi familia, ¿verdad? Y de repente yo o la persona era de aquellas personas, ¿verdad? Que les gustaba el conflicto. Entonces, a ver, si me hicieron algo, yo voy también a hacer justicia y voy con palo, voy con piedra y precisamente puedo traer al evangelio ese concepto de justicia, de que yo me defiendo, como sea, pero me defiendo. Entonces, venimos al evangelio y en el evangelio encontramos que la justicia de Dios es totalmente diferente a la que nosotros habíamos estimulado o pensado o de repente habíamos aprendido en nuestro hogar. Y nos encontramos con un choque en nuestra carne a la cual no le agrada muchas veces someterse a lo que Dios estableció, pero que es tan bueno, hermano, para hacer morir esta carne y para que más y más el carácter de Cristo pueda desarrollarse en nuestra vida. Así que vamos a estar viendo, ¿verdad? A la luz de la palabra, cómo podemos nosotros, qué es justicia y cómo podemos caminar en justicia. Listo, así que el título de esta enseñanza es Caminando en Justicia, juntos hacia la justicia y el amor de Dios. Vamos a la próxima diapositiva. Primero vamos a ver, ¿verdad?, qué no es justicia. Y pues para esto tenemos el libro de Isaías, capítulo 58, del 4 al 7. El pueblo de Israel era un pueblo que era el elegido de Dios, el Señor, el Jehová, ¿verdad? Siempre lo nombra como la esposa. En muchas ocasiones en el libro de Oseas, pues habla de que era como la esposa de él y lo engañó o hizo muchas cosas negativas. Y como creían, pues obviamente que era el pueblo de Dios, comenzaron a cometer toda clase de injusticia. Y en el capítulo 58, ¿verdad? Ellos preguntaban, Señor, estamos ayunando, estamos orando, estamos haciendo lo mismo que posiblemente nosotros estemos haciendo acá, pero ¿qué pasa, Señor, que yo no veo tu mano? Entonces el Señor les habla de la siguiente manera. ¿De qué les sirve ayunar
si siguen con sus peleas y riñas. Con esta clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo. Ustedes se humillan al hacer penitencia por pura fórmula, o sea, ya se lo sabían. Inclinan la cabeza como en las cañas de viento, se visten de ropa de tela áspera, se cubren de ceniza. A eso le llaman ayuno, o sea, algo externo. ¿Realmente creen que eso le agrada al Señor? No, dice enfáticamente Dios. Esta es la clase de ayuno que quiero. Pongan en libertad a aquellos que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Compartan la comida con el hambriento y den refugio a los que no tienen hogar. Denles ropas a quienes necesiten y no se escondan de sus parientes que precisen ayuda. Entonces, el Señor está confrontando a Israel, que se creía, ¿verdad?, que era muy santo. Y le decía, Señor, yo hago ayuno, pero ¿qué pasa que no veo tu obrar? Y el Señor le dice, mira, tú estás obrando mal. Tú estás poniendo a las personas injustamente en la cárcel, tú no estás aliviando el trabajo, más bien les das más trabajo aún en el día de reposo, tú no dejas en libertad a los oprimidos, no los perdonas, tú tienes, ¿verdad? No compartes comida con el que necesita, tú te escondes de tus parientes, ¿verdad? Entonces le dice, yo no quiero eso. Por ende, ellos cometían injusticia. ¿Y qué no es justicia o qué es injusticia? Consiste en actuar de manera contraria a las normas de equidad o de justicia. Este pueblo estaba actuando totalmente contrario a lo que el Señor ya había estipulado en el libro de la ley. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El Señor Jesucristo lo resumió que era no hacer daño a la otra persona o a mi prójimo. Sin embargo, ellos estaban cometiendo todo acto de injusticia. En muchas de las ocasiones nosotros podemos ir a la iglesia con Biblia en mano, podemos ayunar, podemos hacer muchas cosas externas, ¿verdad? Pero posiblemente estemos cometiendo mucha clase de injusticias y al Señor no le agrada ese andar o ese caminar. Pero vamos a ver qué tipos de injusticias muchas de las ocasiones hacemos. Caminamos en injusticia cuando no obedezco la palabra conociéndola. La escucho, pero yo no la obedezco, no la practico. Cuando en el hogar hago acepción de personas con alguno de los hijos, a este sí, a este sí le compro el zapato ese de $150, a este te compro de $5 y esto es cuando me sobre. O a este le doy lo mejor, a este no. Hago acepción de personas. Cuando trato mal a mi cónyuge, a mis padres o a cualquier otra persona. Cuando nosotros menospreciamos, y aquí me detengo porque en muchas ocasiones, de manera inconsciente, nosotros somos injustos con nuestro prójimo, con nuestros cónyuges, ¿verdad? Porque de repente no reaccionan o no accionan como nosotros queremos y entonces eso nos enoja, nos resiente, pues, y tratamos mal a las personas o a nuestros padres y los irrespetamos terriblemente como si a $10 como si nuestros padres fueran igual a nosotros cuando la palabra me dice honra a tu padre y a tu madre, pero yo no la honro, yo le digo lo mismo, me pongo de tú a tú o a cualquier otra persona. Veíamos en cuanto a lo que es la trampa de Satanás en uno de los videos y el pastor John Bieber decía que el hijo de él tenía un problema serio con un profesor que le había cogido un tema y cada vez y cuando el muchacho llegaba a llorar, tenía 9 años en ese tiempo, y entonces él ya no sabía qué hacer porque de repente los compañeros se portaban mal y le echaban la culpa al chico. Entonces dice que un día ya el chico no quiso más saber nada y llegó llorando por una injusticia aparentemente que le había hecho el profesor, cuando de repente él le dice, Señor, bueno, ¿y ahora qué hago? Y entonces dice que en ese momento el Señor le da gran sabiduría y le pregunta, ¿tú estás honrando a tu maestro? ¿Tú te estás quedando callado cuando él te dice algo?
Y él le dice, no, yo le respondo también. Y se ponía de tú a tú y eso hacía que el profesor pues se enoje. Pues de hoy en adelante te voy a enseñar que tú tienes que honrarlo. Si él te dice algo, quédate callado. Y mañana, perdón, vas a ir y a pedirle perdón. Y dice que en ese momento, desde el momento en que él fue a pedirle perdón y actuó de una manera diferente, el profesor cambió también con él y hablaba de la importancia de poder honrar a las autoridades, porque a veces los hijos se ponen de tú a tú con los padres o esposas, ¿verdad? Nos ponemos de tú a tú con los esposos y de viceversa, ¿verdad? Esposos con esposas. Trato mal a mis empleados y no les pago lo que es justo y estoy mintiendo. Sí, te voy a pagar, pero no te pago. Camino en injusticia cuando no hago, ¿verdad? Justicia a los demás, estando en mis manos hacerlo. Yo puedo hacerlo, pero no lo hago porque no me parece, a mí yo no creo, esa persona se portó mal conmigo, yo por qué se lo voy a hacer. Cuando no pago mis deudas, camino en injusticia, cuando soy usurero y acepto sobornos, aquí nomás yo te paso nomás el dinerito aquí al vigilante o acá al de la judicatura o acá para que mueva mis papeles o cuando no pago mis deudas y entonces digo, bueno, el Señor ya canceló todas mis deudas, por eso yo ya no le pago a nadie. Y entonces estoy en esa situación de viéndole al uno, al otro y al otro. Y eso, hermano, no trae bendición. Alguien que todavía tenga allí sus deudas. Escuchaba el otro día a una pastora y decía, ¿cómo yo puedo pagar mis deudas? Y ella decía, comienza por las deudas más pequeñas. Cuando tú te sientas capaz de poder pagar una deuda pequeña y cuando ya la hayas terminado de pagar, dice que inconscientemente se crea en ti una cultura o un poder, se puede decir así, ¿verdad? O el entendimiento de que si ya yo pude pagar esta deuda, entonces yo voy a poder pagar las otras deudas. Y comienza, ella decía, por pequeñas deudas que tú tengas, ciérralas. Y ahí, pues obviamente si tienes tarjeta de crédito, dáñalas, pero paguemos, porque eso es una injusticia, hermano, y no nos trae bendición. Caminamos en injusticia cuando conspiro contra alguien y participo, ¿verdad?, de pecados. Cuando yo, digo, no, no importa, no importa, yo soy cristiano, pero yo estoy aquí, yo no hago nada. Pero participas también cuando estás en un lugar. Pudiendo ayudar a alguien, no lo hago, siendo la voluntad de Dios. Aún los jovencitos que están en su casa, es una injusticia terrible que usted venga, sirva y sirva y sirva, y usted está sirviendo en los músicos, usted está sirviendo en multimedia, usted está sirviendo en la danza, usted está sirviendo en muchas cosas y todo el mundo, wow, qué servidor. Y en la casa no quiero levantar ni una olla, ni un plato, ni quiero hacer nada. Eso es injusticia. Son cosas que Dios está viendo porque Dios examina mi corazón. Viceversa, esposos, esposas, de repente yo sé que puedo ayudar a alguien, sé que puedo contribuir, por ejemplo, ahora en la casa del Señor, pero digo, no, yo no lo hago. No, no, es que a mí no me corresponde que paguen otros o que hagan otros o que sean otros, porque yo no, me piden, no, yo no tengo, pero sí tengo de repente para irme de viaje. Eso es injusticia, hermano, porque yo estoy diciendo no, que lo hagan otros. Ahorita mismo que teníamos que hacer, por ejemplo, un proyecto, no, que lo haga otro, yo no. Yo estoy tranquilo, que lo haga ese que yo sé que... Entonces no es así. Es injusticia cuando yo sé que puedo ayudar, que puedo colaborar en mi célula, que puedo colaborar. Y son los mismos de siempre que colaboran. Y yo digo, no, eso no, no me corresponde, no tengo. Eso es mentira, hermano. Todos podemos colaborar si queremos. Soy injusto cuando no acepto corrección ni me corrijo. Cuando me disgusto, me desagrado, estoy caminando en injusticia. Pero vamos a ver qué es justicia, así de manera rápida. ¿Qué es justicia? La palabra justicia, ¿verdad? Ya lo habíamos visto anteriormente en los últimos miércoles. Habla acerca de sedeká, ¿verdad? Del hebreo, que quiere decir derecho, rectitud, virtud, derecho, equidad, honradez. Figurativamente, prosperidad. Este sedeká es hacer derecho, reivindicar, absolver justamente, hacer justicia, justificar, justo, purificar. El Señor Jesucristo ya nos justificó. Ahora somos justos por el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Pero obviamente yo ya soy justa
por el sacrificio de Cristo. Entonces debo de demostrar, tengo que practicar aquella justicia que ya me fue dada y otorgada. Y también viene del griego dikaioma, que es un acto que Dios aprueba, un acto que es recto según el Señor, es un acto de justicia, una expresión concreta a la justicia. Eso es justicia. Vamos a la próxima, por favor. ¿Qué hace la justicia? Primero, ¿qué es hacer justicia? Es vivir según las leyes y los principios que ha establecido el Padre Celestial a través de Jesucristo. En Romanos 13:10, ¿verdad? Dice, el amor no hace mal a su prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Si yo digo que amo, yo no le voy a hacer mal a la otra persona. Yo vivo bajo los principios que Dios estableció y a veces no es fácil, hermano, practicar, ¿verdad? No es fácil mostrar amor con una persona que me trata mal o con una persona que me pone una cara, porque lo normal en el mundo es que si él me pone una cara mala, yo también se la devuelvo. Pero la palabra me dice, cuando tú puedes hacer el bien, hazlo. No devuelvas el mal que te hicieron, sino haz el bien y así tú estás cumpliendo el amor. ¿Qué más es hacer justicia? Es juzgar la realidad con la verdad del Padre y rige su estilo de vida sometido a su juicio. Mire, una cosa es la realidad que nosotros tenemos. Otra cosa es la verdad que está establecida en la palabra. Una cosa es que a mí me puedan detectar y me puedan decir, aquí le detectamos tal enfermedad. Eso es una realidad. Pero otra cosa es la verdad del Padre que yo tengo que dejar establecido en mi vida y que tengo que declararla y confesarla. En Santiago 1:25 dice, pero quien se fija, o sea, quien mira en la ley perfecta que da libertad y preserva, dice, persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. No es cuanto yo escuche, y ya mismo lo vamos a ver, porque usted puede escuchar mucha palabra. Uy, me escuché esta revelación tremenda, no la sabía. Sí, pero cuánto de lo que escuchamos llevamos a la práctica. Eso es justicia. Y Dios anhela que usted y yo practiquemos esta justicia. Vamos a la próxima, por favor. ¿Qué más es justicia? Es honrar al Señor con acciones, y voy a repetirlo aquí. No es honrar con mi boca, es como la chilindrina, ¿no? Que le dice, papito lindo, yo te adoro, yo te bendigo. Pero, sin embargo, mis actitudes, ¿verdad? Muestran lo contrario. No honro a Dios con mis bienes, no honro a Dios con mi tiempo, no honro a Dios con mi familia, no honro a Dios en ningún lugar, por ningún lado se ve honra. Dios anhela que lo que nosotros decimos concuerde con lo que nosotros hacemos. En el Salmo 112 dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Y ahí hay una lista de toda la bendición que hay sobre aquella persona que vive practicando y honrando al Señor, hermano. Honramos al Señor cuando le damos lo mejor, cuando le damos lo primero, tus primeras horas, tu primer tiempo, todo lo primero, tú para él, para él, para él. Entonces, cuando yo le estoy dando lo mejor a él, yo estoy honrando a Dios. ¿Qué más? Hacer lo puro, lo justo, lo honesto para restaurar al diseño original sin importar las consecuencias. En Job 11, del 13 al 16, dice, si tú, mire que aquí está la disposición del corazón. No se trata de que, ay, Señor, dispone mi corazón. No, usted dispone su corazón. Yo dispongo mi corazón. Si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti y no consintieres que more en tu casa injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. Entonces, cuando yo hago lo que el Señor me dice, todo lo que es justo, honesto, saco de mi vida lo que no es agradable, toda falta de perdón, todo resentimiento, toda injusticia, toda preferencia, toda irreverencia, todo irrespeto, saco de mi corazón aquello. ¿Sabe qué?
el Señor dice que usted levantará su rostro y será fuerte, o sea, Él mismo me va a fortalecer. Una persona que camina en justicia, hermana, siempre va a andar fortaleza de Dios fluye. ¿Sabe qué? El Espíritu Santo nos vive renovando. Podemos ahorita estar así, pues desanimados físicamente, pero el Espíritu Santo fluye la vida de Él. ¿Qué más? Será inamovible de la verdad. Cuando nosotros, ¿verdad?, vivimos o hacemos justicia, una persona que hace justicia, hermano, ¿qué sucede con aquella persona? Será inamovible. Dice Proverbios 22:23, compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Mire, compra la verdad, porque hay lamentablemente mucho cristiano, hermano, que vive haciendo injusticia. Vive diciendo mentiras a medias, verdades a medias. Y toda verdad a media en sí es pecado, porque es una mentira. Cuenta conmigo, pero no, ya al momento ya no. Ya voy saliendo, no salí de ningún lugar porque todavía estoy aquí. Y así vivimos mentira, 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 cuando el Señor se desagrada totalmente de aquello. Vamos a la próxima, por favor. Nosotros tenemos un ejemplo máximo y ese es nuestro Señor Jesucristo. Cómo Él practicó la justicia y vamos a verlo por la palabra, qué es lo que hizo. Muchísimos años antes de que Jesucristo viniera, más o menos unos 500 años antes, Isaías profetizó que Él iba a venir y Él habló de cómo iba a ser la característica, las características o el carácter de Cristo. Y una de ellas es que habla y dice, miren a mi elegido, al que le he llamado a mi servicio. Mire, usted y yo somos llamados al servicio. Él cuenta con todo mi apoyo. Yo mismo lo elegí y Él me llena de alegría. He puesto en Él mi espíritu y hará justicia entre las naciones. Mi fiel servidor no gritará, no levantará la voz, ni se oirá en las calles. No le causará más daño a los que están heridos, ni acabará de matar a los que estén agonizando. Al contrario, fortalecerá a los débiles y hará que reine la justicia. No tendrá un momento de descanso hasta que haya establecido la justicia en esta tierra. Los países de las islas del mar esperan recibir sus enseñanzas. ¿Qué características tan poderosas que Cristo tenía, como Él practicaba la justicia? En la Reina Valera, versión Reina Valera, dice, no quebrará la caña cascada. Y estaba revisando una caña cascada, es una caña como que está media resquebrajada. Y Él dice que no, y en esta versión dice, no causará más daño a los que están heridos. ¿Cuántas veces nosotros herimos a personas que están alrededor nuestro? Por querer implantar nuestra propia justicia o por querer que se nos dé nuestra razón. Y vamos a la próxima, por favor, porque aquí anoté ciertas cosas. Dice el ejemplo de Jesús, de caminar en justicia. Hará justicia entre las naciones. Él no gritará, no levantará su voz, ni se le oirá en las calles. Pero ¿cómo puede ser pastora si él predicaba a multitudes y en ese tiempo no había lo que hoy tenemos, micrófono, parlante? Sí, cuando está hablando precisamente de esto, ¿verdad? Se dice que Cristo no iba a ser peleonero o iba a estar contendiendo en ese sentido lo está hablando, ¿verdad? Que no va a estar contendiendo con las demás personas, porque lamentablemente hay cristianos peleones, hermano. Y aún muchas de las ocasiones levantamos manos santas con ira y con contienda, perdón, sin ira y sin contienda. Y Dios no se agrada de aquello. Podemos venir de la casa peleando y vamos a cantar al culto como si nada y no hay un redarguir del espíritu. Eso me quiere decir, cuando no hay un redarguir del espíritu, cuando yo he hecho algo, hermano, es que posiblemente mi corazón se ha endurecido en aquello.
¿Qué más? No les causará más daño a los que están heridos, no herirá más. Mire, la palabra dice que a nosotros Dios nos dio para heredar bendición y somos aquellos que Dios quiere usar para restaurar vida, no para destruirlas. El Señor no iba a causar más daño. Él vino en una sociedad donde verdaderamente había una crisis, ¿verdad? Donde los oprimidos eran los más pobres y pues obviamente había un sistema muy malo en cuanto a la justicia, pero sin embargo, él vino a restaurar, si usted se da cuenta, cuando vino a hablarle a aquella mujer samaritana, también vino a hablarle a un saqueo, cuando vino a sanar al que estaba allí a un lado, al ciego de Betesda y a cada uno, a Bartimeo mismo. Esas personas estaban quebradas. Y el Señor fue y las restauró, porque no solo las sanó físicamente, las restauró. Mire, tenemos un mal pensamiento y es el líder puede solo restaurar. Yo no tengo la capacidad. Tú puedes restaurar y ser restaurador. Podemos ser restauradores aún con nuestro testimonio, con lo que Dios hizo en nuestra vida, porque el testimonio que Dios nos ha dado, hermano, puede cambiar a otros. Entonces, ¿qué más? Ni acabará de matar a los que estén agonizando. ¿Cuántas veces, verdad? En vez de restaurar personas, en vez de traerlas a la iglesia, más bien las hemos alejado por querer hacer o por querer poner nuestra propia justicia. Al contrario, dice, fortalecerá a los débiles y hará que reine la justicia. Ese es el deseo de Dios. Nosotros tenemos el ejemplo de Jesús y pues obviamente tenemos que imitarlo en todo. Él nos dio ejemplo de que él no era una persona peleonera, de que él era una persona, ¿verdad?, que vivía para restaurar a los demás. Y muy bien, sí, pastora, todo está bien, pero ¿cómo lo hago? O sea, yo vine de unas, familia donde le gustaba el pleito, de repente la contienda, de repente el egoísmo, de repente el orgullo. Todos venimos de aquello, pero ¿sabe qué? Podemos aprender. ¿Y dónde vamos a aprender? Pues el Señor Jesucristo lo aprendió en el secreto con Dios. Así que la próxima es ¿cómo puedo caminar en justicia, pastora? ¿Cómo puedo? ¿Cómo le hago? Primero, puedo caminar en justicia o voy a caminar en justicia, ¿verdad? Cuando tengo una intimidad con Dios. En Proverbios 8, del 17 al 18, en la versión TLA, dice lo siguiente. Yo amo a los que me aman y me dejo encontrar por todos aquellos que me buscan. Mis compañeras son la riqueza y el honor. En otras versiones dice la justicia, la riqueza y el honor. Escúchenme, yo no voy a poder practicar justicia si yo ando rodeándome de gente injusta. Yo no voy a practicar justicia o no voy a aprender a practicar justicia si yo no estoy en intimidad con Dios. Es por eso, hermano, que esta comunidad anhela y les estamos instando todo el tiempo, hermano, busque su presencia, hermano, busque la intimidad, porque es en la intimidad con Dios donde Dios me va a hacer ver mi maldad. Esa es esa intimidad donde yo voy a ver mi pecado, donde yo lo que creí que de repente estaba bien, delante de Dios me dice, Lucy, mira, esta es tu condición, tú gritaste, tú te enojaste, tú hiciste injusticia, tú querías que se haga a tu manera, tú fuiste egoísta, tú fuiste soberbia, ¿verdad? Porque todo creíste que era como tú quieres, ¿verdad? Y entonces Dios dice, no es a tu manera. Pero ¿dónde lo voy a hacer? ¿Dónde Dios me va a hablar? Hermano, es en esa intimidad. Cuando yo estoy en su presencia, ¿verdad? Me despojo. Hay un cántico que dice, me despojo de mí, ¿verdad? Satúrame de ti. Es allí donde puedo entregar esa injusticia, ese enojo, esa amargura, ese resentimiento, ese deseo, ese orgullo que me impide que yo pueda caminar como Dios demanda. Es allí donde voy a entregarle, a vaciarme de mí misma.
Es allí donde le voy a decir, Señor, esta es mi debilidad, porque el Espíritu Santo, ¿verdad? Me va a confrontar con mi pecado, me va a hacer y yo me voy a poner en acuerdo. De hecho, confesión, voy a confesar. Confesar viene del griego, ya lo hemos dicho, homologueo, que significa decir lo mismo. A ver, Señor, tú dijiste que esto estaba mal en mí, que fui egoísta, que fui orgullosa, que vine, Señor amado, gritando a mis hijos o vine tratando mal a mi mamá, a mi papá, que no hice, que dejé de hacer. Pero, Señor, esto está mal. Entonces, esa intimidad, yo voy a caminar en justicia, ¿verdad? Cuando aprenda a tener intimidad con Dios y estar en el secreto con Él. Allí el Señor me va a mostrar mi maldad y voy a entregarle, voy a vaciarme, pero si no oro, hermano, ni siquiera por los alimentos. Es imposible que Dios pueda hacerlo si yo no me dispongo a estar en intimidad con Él, porque ahí es donde voy a recibir su justicia, es donde Él me va a dar de su justicia mientras yo me vacíe de mí misma. El Señor lo dijo, yo amo a los que me aman y me dejo encontrar, o sea que Dios está dispuesto a poder darnos lo que necesitamos cuando le buscamos. Y no solo por unos pocos, no solo por esta pastora o este pastor o este líder que ora, no. Dios está dispuesto a darte en la intimidad lo que necesitas o lo que necesitamos para caminar en justicia cuando tú y yo le buscamos. Porque Cristo caminó, mire, Cristo es 100% Dios y también era 100% hombre. Pero ¿por qué Cristo vivía haciendo justicia? Porque Cristo pasaba horas y horas y horas buscando su presencia. No hacía nada que el Padre no le dijera. Yo me imagino que él sería como usted y como yo. Yo me imagino, ¿verdad?, que él miraba las situaciones, las injusticias que hacían contra él, pero él iba a la presencia del Señor y se vaciaba y entregaba. Y es lo mismo que nosotros necesitamos hacer. Tener intimidad con Dios me va a ayudar a recibir de su justicia. Lo segundo, ¿cómo puedo caminar en justicia, pastora? Necesito renovar mi mente, hermano, y ya lo dijimos anteriormente. En el libro de Romanos, capítulo 12, en la versión Dios habla hoy, dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Ya no vivan según los criterios del tiempo presente. ¿Cómo vive el tiempo presente? En cuanto a juventud, vive irrespetando, queriendo ser libre, ¿verdad? Yo ya tengo 18 años, 16 años, me dicen que ya soy mayor de edad y aquí yo hago lo que quiera y vivo todavía mantenido en mi casa. Imagínese usted los preceptos de este mundo. En este mundo se irrespeta a cualquier autoridad y no pasa nada. Y el Señor a través de la vida de Pablo dice, ya no vivan como el mundo vive, como la justicia que hace el mundo. Cambia tu manera de pensar. Cuando tú estás aquí, cuando tú te conectas en una oración de la madrugada, cuando tú te conectas en una célula, cuando tú te conectas en una casa de paz, cuando tú te conectas, ¿verdad? Cuando tú vas a la iglesia, estamos recibiendo enseñanzas que nos renuevan el entendimiento, que cambian nuestra manera de pensar. Pero necesito entender que esto, cuando estoy ingresando algo nuevo, de continuo, estoy renovándome. Pero si yo digo, ay, no, no voy a la iglesia, no, 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 no quiero escuchar nada, ay, no, aquí estoy tranquila, tranquilo. Mira, el enemigo es tan mentiroso, ¿verdad? Que allí va envolviéndonos para no hacernos ver la necesidad de poder estar escuchando palabra. Y a veces menospreciamos, hermano. Y aquí me detengo un momento. ¿Cuántas veces menospreciamos a líderes, menospreciamos a pastores?
¿Por qué? Porque decimos, no, yo no me conecto a la célula, no, yo no voy. Y ese líder o ese pastor, no sabes cuánto se preparó, cuánto tiempo le dedicó a aquella enseñanza y a veces menospreciamos, como que digo, ay, a mí no me interesa, tengo otras cosas más importantes justo en ese momento. Eso es injusticia. Y Dios dice, mira, si tú quieres vivir diferente, si yo quiero vivir diferente, tú tienes que renovar tu mente. Renovar tu mente. ¿Y con qué la vas a renovar? Con la palabra, porque cada vez que nosotros escuchamos la palabra, vamos ingresando algo nuevo de continuo, vamos a cambiar nuestra manera de pensar, nuestro patrón de conducta va a cambiar porque mi entendimiento es renovado. Y como mi entendimiento es renovado, entonces mi conducta, mi manera de hablar va a cambiar. Y entonces voy a caminar en justicia, ya no en injusticia, porque aquí la palabra me va a hablar, porque en la palabra hay tanto, hermano, tanto para que nosotros podamos vivir una vida recta y correcta delante de Dios. Hay tanto consejo de todo tipo. Entonces, cada vez que yo estoy escuchando una palabra, la acepto, porque esa es otra. Yo puedo decir, no, yo no, esta es para la pastora fulanita, la que está por allá, o para la hermana que está más para allá. Entonces, cuando yo menosprecio, cuando yo digo, no, no, esto no es para mí, es para allá, entonces yo no estoy aceptando la palabra. Y la palabra es clara, ¿verdad? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero ¿cuándo me va a hacer libre? Me va a hacer libre cuando yo acepte la palabra. Si usted se da cuenta, los fariseos nunca pudieron ser libres porque nunca aceptaron la palabra. Entonces, cuando yo no acepto la palabra, primero que me pongo en una posición farisaica. Y segundo, ¿verdad? Que voy a vivir en tinieblas. Y tercero, ¿cómo puedo caminar en justicia, pastora? Pues practicando la palabra. Ya he estado en intimidad. El Espíritu Santo me ha redarguido. Estoy escuchando la palabra. Entonces, necesito, ¿verdad? Llevarla esta a la práctica. Santiago 1:22 dice en la versión PDT, pero no es suficiente con solo oír el mensaje de Dios. No es suficiente. Mire, aquí lo dice. Hay que obedecerlo. Si solo lo oyen sin hacer lo que dicen, se están engañando a sí mismos. Cuando yo escucho y escucho y escucho y aquí me pongo y escucho, pero esto no lo llevo a la práctica, no lo obedezco, no lo tomo en cuenta, no lo considero, no lo tomo para mí, entonces, si yo no hago lo que dice la palabra, oiga, yo me estoy engañando a mí mismo y no estoy practicando justicia. Ya dijimos, ¿verdad? Que aquí está el renovar mi entendimiento, pero esto que yo escucho no es suficiente, lo dice Santiago. Tienes que llevarlo a la práctica. ¿Quién me va a ayudar a practicarlo, pastora? El Espíritu Santo, mi hermano. Es el Espíritu Santo que le digo, Espíritu, ayúdame, dame de tu gracia para obedecer, no quiero perdonar, me hicieron esta injusticia, pero tu palabra dice, ¿verdad? Que tengo que obrar en justicia y entonces allí, dame de tu gracia para perdonar. Porque la justicia de Dios no es como nuestra justicia, hermano, es totalmente contraria a la justicia de este mundo. Posiblemente alguien nos hizo daño, nos hizo un mal, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dice? Señor, hazme justicia, hazme justicia. Y cuando yo estoy orando, hazme justicia, de repente en mi pensamiento estoy, Señor, ahí mándale un rayo, manamente, Señor amado, mándala que, Señor, le achumaquen y si algo le pasa, Señor, allí trátala tú, quebrántala tú, Señor amado, hazla, pero pedazos si es necesario. Esa es nuestra justicia. Pero ¿qué si la justicia de Dios es salvar a aquella persona? Y tú estás orando, Señora, justicia. Y la justicia de Dios es, voy a mostrarle, voy a darle lo que ella necesita, porque la justicia de Dios no es igual a nosotros. La justicia de Dios es darle a cada uno lo que necesita, no lo que merece. Porque si fuera por lo que merece, usted y yo ya deberíamos haber estado en el infierno hace tiempo, hermanos. Pero no es así. Entonces, si tú estás orando por alguien
y de repente esa persona te hizo mal, me hizo mal, posiblemente la justicia de Dios para aquella persona sea regalarle el regalo que te dio a ti y a mí, y es la salvación. Así que no es suficiente con que yo simplemente escuche y escuche y escuche y salga el domingo y diga, uy, el mensaje estuvo extraordinario, pero lástima que no estuvo la hermana fulanita. Lástima porque era todo para ella. No, 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 la palabra no es para la otra, es para mí, es para ser confrontada y para ser practicada. Entonces, cuando la practico, estoy obrando en justicia. Entienda esto, iglesia. Mi justicia humana, perversa muchas de las ocasiones, no es lo mismo a la justicia de Dios. Por ende, mi justicia, esta que está aquí, humana, terrenal y diabólica, tiene que alinearse a la justicia divina que muestra misericordia y gracia, cuando a veces yo estoy queriendo juicio. Por eso necesito entregar mis sentimientos, entregar mis emociones, rendirlos. ¿Sabe para qué? Para que yo pueda ver claramente, porque a veces nosotros no vemos claramente porque nosotros estamos con los lentes equivocados, con los lentes de mi justicia, de mi ego, de mi yo, de lo que yo quiero que se haga, como quiero que se haga, pero no como Dios dice que sea. Entonces es necesario entender, ¿verdad?, que necesitamos practicar la palabra, hermano. Dios anhela que su pueblo, su representante de él en la tierra, practique justicia. Y es imposible si usted no tiene intimidad con Dios. Porque ¿dónde me va a hacer ver o me va a confrontar con mi pecado? Es imposible si yo no renuevo mi mente, que practique justicia, hermano. Es imposible si yo no decido practicar la palabra y si no decido depender del Espíritu Santo. Entonces, ¿Dios quiere que practiquemos justicia? Sí, pero es en la intimidad, cuando renovamos nuestra mente y cuando practicamos la palabra y sobre todo cuando le pedimos ayuda al Espíritu Santo, el Espíritu Santo me va a ayudar a practicar justicia, a dar lo que es de Él, a honrarle, a bendecirle, a no decir, bueno, allí que la otra persona haga, que la otra persona diga, que la otra persona dé, porque yo no puedo, yo no. Eso es injusticia, hermano, es injusticia. Y vamos, por favor, a la próxima. En Juan 15, del 1 al 5, precisamente hablamos de intimidad. En la versión NTV dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto, pero para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje. Obviamente sí lo acepto, hermano. Permanezcan en mí y permaneceré y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid. Ustedes tampoco pueden ser fructíferos. Miren, no vamos a ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí, nada podéis hacer. No puedo hacer justicia, no puedo obrar en bien. ¿Por qué? Porque separado de él no puedo. Mi naturaleza humana mala, caída, no me permite, hermano. Y obviamente hemos sido regenerados en espíritu, pero yo necesito pedirle, Señor, y depender 100% de aquella persona que obró y caminó en justicia y que me ha dejado el Espíritu Santo, el Paracleto divino, para ayudarme a poder obrar justicia. La próxima, por favor. Así que, como conclusión, caminaremos en justicia cuando pasemos tiempo en la presencia de Dios, pues nos hacemos más conscientes de nuestros pecados y defectos. Cuando pasamos tiempo, ya lo dijimos, en la presencia de Dios, vamos a ser más conscientes de nuestros pecados y defectos. Entonces allí caminaremos en justicia.
Caminaremos en justicia cuando practicamos la palabra y buscamos el carácter de Cristo. Y deseamos la santidad más que el placer de nuestra carne, más que satisfacer mi yo, mi ego, que se haga a mi manera. Practicamos justicia, ¿verdad? La norma es lo que define la verdadera justicia. La norma de Dios. Dios es el que define la verdadera justicia, no usted, no yo. No es como yo quiera, no es lo que yo diga, es lo que dice la palabra y es lo que Dios ya dijo y estableció. Por encima de mis sentimientos. Es que el papá no se lo merece porque me dejó abandonada. No, no. Dice Dios, honra a tu padre y a tu madre. Y ya Dios lo dejó establecido. No me pide que yo ponga mi propio parecer. La norma de Dios ya está establecida. Y el resultado será un corazón que está bien con Dios, resulta en una vida que da fruto. Ya lo vimos. Separados de Él, nada podemos hacer. Unidos a Él podemos dar fruto. Fruto en carácter, fruto en vidas, hermano. El deseo de Dios es que en todos los actos que nosotros hagamos, nosotros podamos manifestar la justicia de Dios. En cada cosa, en nuestra casa, en nuestra iglesia, en nuestro trabajo, en todo lo que hacemos, mostremos la justicia de Dios. Y la pregunta va, ¿estás caminando en justicia o en injusticia? Pues el deseo de Dios es que nosotros podamos caminar en su justicia y podamos honrarle en todo lo que hagamos. Amén, iglesia. Si esta palabra le ha bendecido, ahí me escribe un amén, ¿no? Abre su micrófono y cierra sus ojitos ahí donde está. Y si tenemos que arrepentirnos, hermano, yo le pido, no se la dedique a nadie. Yo creo que Dios quiere que nosotros podamos cambiar nuestro corazón. Y es imposible que lo podamos hacer en nuestras fuerzas, pero cuando dependemos de Él, entonces sí podemos. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos perdón. Perdónanos, Padre, porque hemos sido injustos. Perdónanos, Señor, si hemos querido cambiar a nuestros esposos o a nuestras esposas a nuestra manera. Perdónanos, Señor. Perdónanos cuando hemos querido cambiar a nuestros hijos. Perdónanos como que hijos, mi Dios, no hemos obedecido a nuestros padres. O Señor amado, no hemos ayudado en nuestra casa, en nuestro hogar, y eso es injusticia. Perdónanos cuando hemos menospreciado, Señor, esas casas de conexión y hemos preferido hacer otras cosas menospreciando la palabra que tú tenías para nosotros. Eso es injusticia. Perdónanos, porque Padre, el enemigo toma de aquella ignorancia para engañarnos. Ayúdanos, mi Dios, a ser referentes de justicia. Vamos, dígale, Señor, ayúdame. Si tú estás pasando por una situación donde te está costando perdonar a alguien y has estado pidiéndole mal, de manera injusta o a tu manera la justicia, dígale, Señor, yo en esta hora renuncio. Renuncio, Señor, y te pido que tu justicia se establezca en aquella persona, no a mi manera. Renuncio a esos sentimientos negativos en contra de aquella persona. Y te pido, Señor, bendícela y establece tu reino en la vida de ella y de su familia. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos. Es un gusto poder haber estado con ustedes. Saludos y les dejo con nuestra pastora.